Alex Garland es uno de los directores recientes que ha dejado este cine moderno más interesantes a mi gusto. Y es que sus dos primeras obras, Ex Machina, excelente película, adorada por los críticos, adorada por la gente y una de las películas más importantes de la ciencia ficción de los últimos años. Y por otro lado, Aniquilación del año 2018 con Natalie Portman, una película que a mi gusto es perfecta, es increíblemente excelente y se la recomiendo sí o sí. Con estas dos primeras obras iniciales, Alex Garland ha puesto el nivel muy alto. Él escribe y dirige sus películas, es decir, él se lo guisa, él se lo come. Y el día de hoy vamos a hablar de su tercera obra recientemente estrenada. El día de hoy vamos a hablar de Men, del año 2022. Men es una película de terror fantástico, un poquito de folk horror, como que es una mezcla un poco rara entre estas dos, incluso un poquillo de ciencia ficción yo creo que hay ahí. Como les dije, está dirigida y escrita por Alex Garland y está protagonizada por Jessie Buckley, que probablemente si vieron el cine de los Oscars del año pasado la recuerden por La hija perdida de Lost Daughter. Y por otro lado tenemos a Rory Kinnear, que hace el papel de Joffrey. Quiero darles una advertencia y es que esta crítica va a tener primero mi opinión, sin spoilers, dándoles digamos un panorama general para que ustedes decidan si quieren ver la película o no, o si ya la vieron comparen su opinión con la mía y posteriormente la reseña va a tener una parte con spoilers donde voy a interpretar algunos elementos que nos deja este film. Entonces, si no han visto la película y quieren verla, les recomiendo que se salten esa parte para no arruinar la experiencia. Para mí, una de las mejores cosas que hace Alex Garland en esta película, en Men, es su ambientación. Es una ambientación realmente interesante, opresiva, solitaria, un poco nihilista, un poco extraña, un poco fabulesca, pero es muy bonita y es realmente interesante porque se siente como una evolución de ese folk horror británico que fue tan importante en esa época y tan importante para generar obras como La Bruja y como el cine de Robert Eggers hoy en día, y realmente se ve espectacular. La ambientación por un lado se siente solitaria, se siente extraña, se siente oscura, se siente incómoda, pero por otro lado es visualmente muy hermosa, muy interesante y está muy bien diseñada. Entonces eso me gustó realmente mucho. Como les digo, prácticamente que la gran mayoría de elementos dentro de esta película son visualmente preciosos e interesantes. La fotografía, los encuadres, los planos, los escenarios, el diseño de gran parte de los elementos realmente está muy bien hecho, muy bonito, que en parte siento que vale la pena ver por su belleza estética. Alex Garland lo hizo muy bien y eso ya lo había demostrado en sus otros dos productos, que realmente él es un cineasta que se preocupa muy bien por hacer un sentido estético único y que sea bello para el espectador. La otra gran fortaleza de esta película yo creo que es la señorita Jessie Buckley. Ella lo hace muy bien en la película y es que realmente en los filmes donde ella ha participado en el cine reciente me ha gustado mucho lo que hace. Es bastante buena actriz, bastante bien entregada, sus personajes son creíbles, son complejos, le da ciertas dimensiones y ciertos gestos y microgestos que hacen de su labor como actriz algo realmente interesante. Y en esta película no es la excepción, siento que lo hace bastante bien y que su rol muy protagónico y que está mucho tiempo en pantalla en esta obra está muy bien realizado y hace que esta película funcione. Entonces, muy bien por Jessie Buckley. Por otro lado, el señor Rory Kinnear hace una de las que para mí es una de las actuaciones más extrañas de este año. Interpreta de una manera tan rara lo que le toca interpretar el personaje que hace. Y es que realmente es demasiado particular. Evidentemente no se va a ganar un Oscar por esto, no llega a ese nivel. Pero realmente lo hace muy bien y me gustó. Y creo que ningún otro actor hubiera podido hacer algo relativamente similar a lo que hace este señor en esta película. Así que ténganlo mucho en cuenta porque me gustó bastante su actuación. Men en parte es una película de terror y tiene algunos momentos que funcionan bastante bien. Es como tiene este tipo de sustos muy influenciados del J-horror, esos sustos que son eternos, que tienen una estructura muy diferente al típico susto de película americana, en donde vemos algo y de una pasamos a otro cuadro. Aquí vemos algo y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Y nosotros tenemos información que no tienen los personajes. Entonces se hace incómodo, se hace desagradable, se hace opresivo, funcionan bien y realmente hay varios momentos dentro de esta película que funcionan muy bien dentro del cine de terror. Entonces eso me gusta, me parece chévere, creativos, distintos y por sobre todo, bueno, esta claramente es una película que es diferente en todos los sentidos. Si bien esto puede parecerte malo o bueno cuando la veas, a mi gusto es realmente algo muy positivo porque es que se siente tan lejana a cualquier cosa. Esta película está distribuida por A24 y se nota porque la distribuyen ellos.
Y es que realmente tiene ese sello, ese toque del cine independiente más extraño posible. Y es una película que sí, tendrá algunas similitudes con otras, pero a mi gusto no se parece a nada. Es como un cuento, es como una fábula muy oscura, muy tenebrosa, pero a la vez funciona casi como una comedia negra y tiene cierto drama y tiene ciertos elementos que le dan un tono realmente extraño. Es una sopa con muchos ingredientes, pero al fin y al cabo para mí es una sopa rica. Los dos primeros actos de esta película a mi gusto funcionan bastante bien. Y es que el planteamiento y parte del conflicto, parte del nudo de lo que vemos, parte de lo que hace que esta historia funcione, realmente me gustó bastante. Y es que Alex Garland realmente es un tipo que hace sus productos muy a su estilo y que es muy pulido y que se nota en esta película que fue bastante pulido. Tanto con la trama, como con las escenas, como con el diseño de todo, realmente me pareció muy buena su dirección y creo que este proyecto en manos de casi cualquier otro director hubiera fracasado. Si bien parece muy fabulosa y muy fantástica y es una película de terror fantástico, pues tiene bastante explicitez y es bastante explicitez excelentemente hecha, distinta, diferente, pero desagradable, pero abrumadora, pero un poco asquerosa. Ese tipo de explicitez que realmente me gusta en este tipo de películas y que para mí funciona muy bien. Y claramente Men es un filme que es conceptualmente rico y que funciona como una metáfora. Toda esta historia funciona como una metáfora de otra cosa. Tiene elementos como la pérdida, el sufrimiento humano, el duelo, la aceptación de la pérdida e incluso la propia aceptación y el autoestima. Entonces realmente funciona bastante bien por ese lado, a mi gusto. Se entiende claramente la metáfora dentro de la película y está muy bien representada. Y lo último que quiero agregar yo positivamente que le encuentro a esta película es que el diseño de los elementos fantásticos está muy bueno. Sí, hay muchos CGI y yo siento que eso arruina un poco la experiencia, ya hablaré de ello en sus cosas negativas, pero realmente eso no le quita mérito a un excelente diseño de elementos fantásticos. Son cosas distintas, folclóricas, muy particulares, muy de este universo y funcionan bastante bien. Entonces a mí me gustó y creo que eso puede ser un punto a favor de la película. Pero esta película tiene un gran problema y es que su final es demasiado repetitivo, chapucero y de menor calidad a todo lo que habíamos visto dentro del filme. Parece una americanada típica. El final es tan Hollywood que me disgustó bastante, la verdad, y no está tan bien hecho como para decir, bueno, pues es un final clichésudo, pero bien hecho, no, aquí no. Siento que por un lado es demasiado largo, por otro lado es demasiado repetitivo y por otro lado es demasiado cliché, demasiado típico. Entonces a mí el final no me acabó de cerrar. Esta película tiene bastante CGI y el CGI es muy mediocre. Me recordó a cierta obra que es odiada por la gente precisamente por el mal CGI que tiene y es The Thing, la del 2011, la secuela, precuela. Creo que el CGI de esta película está a la altura de esa y realmente se ve muy malo, la verdad. Por más de que los diseños sean buenos y la historia justifique bien lo que estamos viendo y me parezca interesante, no quita que el CGI es bastante malillo y puede sacar a varias personas de la experiencia. Claramente a esta película le sobra metraje o pudo ser mejor aprovechado y haber mejorado la experiencia y eso es algo que realmente se nota por sobre todo en su final. Siento que el final es demasiado largo y creo que a esta película le pasa algo y es un efecto muy extraño que no encuentro en muchas películas. Y es que hay tan nivel de locura y ridiculez en lo planteado, a pesar de que sea cine fantástico, a pesar de que estemos entendiendo que esto es como un cuento, como una fábula, que lo saca uno de la experiencia. Llega a tal ridiculez que uno deja de sentir ese miedo, ese ambiente opresivo que había generado la película al principio y ya empieza uno a preguntarse, pero ¿qué estoy viendo? Incluso a esa risilla de pena ajena en algún momento. Pero yo qué les diría, Men es una película diferente de terror que tiene algunos elementos que están muy bien, que tiene una historia totalmente distinta a cualquier cosa que hayan visto. Es un sabor muy diferente, es un bocado de algo que es muy extraño de ver y que realmente, a pesar de que tenga unos defectos, de que su final sea malo, de que su ritmo sea mediocre, que haya algunas cosas que no me hayan acabado de cerrar, yo se la recomendaría y probablemente es una de las películas más extrañas de ver este año, pero seguramente a alguien le va a gustar. A mí me gustó. No me parece la gran obra maestra, pero me funciona como lo que es, una fábula que nos quiere mostrar una metáfora de otra. Ahora bien, vamos a ir a la parte que es interpretación, donde hablo con spoilers de lo que vimos dentro de la película. Y es que hay algunos elementos que me parecieron muy interesantes y de los que quiero hablar. Así que claramente la criatura funciona como una metáfora de enfrentar el trauma. Este trauma que tiene el personaje de Harper, en donde no ha podido superar aquel evento tan trágico y fatídico que la lleva literalmente a enfrentarse con una criatura
que incluso parece benigna, porque parece que está intentando ayudarla a superar el trauma. Obviamente no de la mejor manera, pero que me pareció algo bastante interesante y un concepto muy bien llevado. Hay elementos dentro de esta película que tienen una relación con las religiones judeocristianas, tales como el fruto prohibido, el pecado original y el Edén, y por ese lado siento que quizás se parece un poco a Mother, aquella película con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, bastante interesante. Y eso me pareció chévere, siento que le da personalidad a este film. Claramente que todos los hombres sean interpretados por Rory Kinnear, creo que trata de decir de cierta manera que todos los hombres son iguales, o que eso es lo que quiere mostrar la película, o que eso es lo que ve el personaje de Harper. Sinceramente no sé muy bien a qué se refiere, porque siento que el mensaje de la película no era como tal ese, pero claramente ese elemento hace que uno piense que eso es lo que quería mostrar, y por ese lado siento que la única interpretación posible es esa, ¿no? Y yo creo que la escena por la que va a ser recordada esta película es el renacimiento de Joffrey, constantemente, cuando revive, muere, y creo que eso se representa muy bien en algo que habíamos visto en otra serie, en BoJack Horseman, donde vemos que un trauma, si no se soluciona, si no se enfrenta, si no se interioriza, trasciende incluso de generación en generación y afecta a cada individuo de maneras distintas. Creo que eso implica ese renacimiento, como que el trauma siempre está ahí, si no se soluciona, si no se enfrenta, si no se logra reflexionar al respecto, entender y actuar frente a lo que es un trauma. Y creo que eso está muy bien representado y me resulta bastante interesante verlo en una película. Así que, para mí, Men 2022 de Alex Garland es una película sumamente original, extraña, perturbadora y diferente, y es una metáfora que resulta bastante interesante, con elementos bastante interesantes, interpretativos, curiosos, que funcionan bien dentro de lo que es la película. Y aunque su final no me convenza del todo y me parezca que cojea mucho y su CGI tampoco me guste, definitivamente, si te gusta el cine de terror diferente, vale la pena darle un visionado. Y bien, esto ha sido todo por la reseña de hoy. Si les gusta este contenido, denle un like, suscríbanse, coméntenme si ya vieron la película, qué les pareció. Yo soy Diego, esto es La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión.